Muchas gracias a todos y a todos, gracias por el cariño, gracias por el respaldo. ¿Cuánto tiempo tengo, Doris? Porque quiero hacer un discurso minifalda, como dice Ernesto, pero no alcancé. Y me pusieron un tema medio complicado, la economía en tiempos de cambio. O sea, yo les puedo hablar mucho de esto, pero va a ser aburridísimo. Así que trataremos de matizar. Y es ineludible cuando se tiene que hacer un análisis económico con cuestiones políticas, ¿no? Ese gran economista John Kenneth Galbraith, que hablaba más, sabía más por viejo, ya muy anciano, que por economista decía, el economista que hace abstracción de cuestiones de poder es un completo inútil. El primer paso en el proceso de desarrollo es el cambio en las relaciones de poder. Cuando tratan de explicar por qué nuestra América quedó en el subdesarrollo, por qué la América del Norte, el Río Grande, sí alcanzó ese desarrollo, hay muchas respuestas, pero sin duda, es un tema complejo, pero sin duda una de las respuestas es la clase de élite que nos ha dominado y nos sigue dominando, con sus medios de comunicación, con sus cámaras de producción, etcétera, que no distribuyeron el fruto del progreso técnico, que además no les gustaba mucho trabajar, peor innovar, pero en base a las rentas, en base a la explotación, obtenían excedentes. Solo les servía a ellos, servía para diferenciarse cada vez más. Sus clubes exclusivos, sus barrios exclusivos, sus escuelas exclusivas para mantener la intríngulis social, casarse entre ellos. Sin duda, es una de las explicaciones para el retraso de nuestra América y uno de los retos fundamentales que tenemos, cambiar esa relación de fuerzas de unas cuantas élites que nos han dominado a ese poder popular que representan los movimientos progresistas de América Latina y los gobiernos de izquierda. Bueno, quiero empezar mis palabras agradeciendo una vez más todas las muestras de solidaridad que recibimos luego del terremoto que afectó al Ecuador el 16 de abril pasado. Si grande fue la tragedia, más grande es la voluntad de nuestro pueblo para levantarse y vencer la adversidad. Recordamos siempre a los 673 fallecidos, cuya memoria nos compromete aún más a trabajar por una patria justa, digna, solidaria para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Nuestra eterna gratitud para todos los gobiernos y países amigos que estuvieron presentes de muchas formas con su solidaridad y su afecto. Ha sido una tragedia terrible, la más grande de los últimos 70 años, pero ha sido más fácil de enfrentar, de llevar, pese al dolor, con la mano tendida, con el abrazo, con el hombro arrimado de los hermanos de América Latina y del mundo entero. Muchas gracias por su solidaridad. Los delegados de los partidos asistentes a esta tercera edición del Encuentro Latinoamericano Progresista podrán ver in situ cómo marcha la reconstrucción después del terremoto, con un evento programado en la zona cero, la zona que más afectación tuvo. Un abrazo a los representantes de movimientos, partidos y organizaciones progresistas que se dan cita en estos 3 días en Quito, Guayaquil y Montecristi, tierra natal del mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el general Eloy Alfaro Delgado, el viejo luchador. Y se encuentran en Quito, Guayaquil, Montecristi y se reúnen para debatir sobre nuestras realidades y destinos como países y como región. ¿Es cierto, querido Ernesto? Es increíble viendo lo que han sufrido países hermanos, cómo incluso podemos redescubrir, valorar aún más una figura histórica como Eloy Alfaro, porque Ecuador no tuvo que enfrentar lo que ha tenido Colombia probablemente por la acción de la Revolución Liberal a principios del siglo XX y por la tarea de grandes ecuatorianos en los años 60, que venciendo toda clase de obstáculos, de amenazas, de peligros, sacaron adelante una importante reforma agraria. Hablábamos el año pasado de eso, porque el tema de la ELAP era redistribución, el impuesto de herencia, plusvalía, cómo eso despertó la más violenta reacción de la derecha, los grupos más recalcitrantes, que se visten de luto. Será luto eterno porque seguirán siendo derrotados en las urnas por nuestros pueblos. Pero yo me ponía a pensar en ese momento, si ahora por un impuesto a su riqueza heredada se genera tanta reacción, ¿cómo habrá sido en los 60?
donde esa gente iba en persona a repartir las haciendas a los comuneros, a los indígenas, etcétera. Esa gente se jugó la vida. Nuestra mayor gratitud a todos esos muchos ciudadanos anónimos, tan grandes amigos como Carlos Vallejo, que nos ha permitido, si no alcanzar equidad, estamos muy lejos de aquello, al menos evitar brotes extremos de violencia como han tenido nuestros vecinos. Tenemos el honor de contar con la presencia de dos expresidentes, líderes de países hermanos. Esta tarde llega la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que con su esposo Néstor levantaron a Argentina cual ave fénix de las cenizas en que la dejó el más brutal neoliberalismo. Cristina es hoy víctima de la judicialización de la política y si Néstor viviera también estuviera siendo perseguido. Todo nuestro respaldo, confianza, cariño, admiración a nuestra querida Cristina Fernández. Nos acompaña también desde Guayaquil, no puede subir a Quito, el compañero Pepe Mujica, del Uruguay, quien no necesita presentación, país que mantiene el rumbo progresista, la estabilidad y saludable continuidad bajo el liderazgo del Frente Amplio. Bienvenidos políticos, académicos e intelectuales a este espacio que congrega a las organizaciones, partidos y movimientos progresistas de nuestra América y del mundo entero. Bienvenidos al tercer encuentro latinoamericano progresista, ELAP 2016. Y un saludo muy especial, ya lo han hecho quienes me antecedieron en la palabra, un saludo muy especial al proceso de paz que avanza indetenible en Colombia. Nuestra gratitud al presidente Santos por su gentileza al habernos invitado a ese acuerdo histórico firmado este lunes en Cartagena. Hemos sido testigos presenciales de uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas en nuestra América, realmente algo histórico. Después del resultado del plebiscito del 2 de octubre, estoy seguro que Latinoamérica y el mundo celebrarán el triunfo de la esperada paz definitiva en nuestra hermana Colombia. Paz entendida como ausencia de guerra, pero nos queda el compromiso, más aún a nosotros, como movimientos, gobiernos de izquierda, de construir esa paz integral, que no es solo la ausencia de balas, la ausencia de violencia, la ausencia de guerra, sino es sobre todo presencia de justicia, presencia de equidad, presencia de derechos, presencia de oportunidades, presencia de dignidad, presencia de buen vivir. Quito, capital de este país de los cuatro mundos, costa, sierra, Amazonía y Galápagos, los recibe con los brazos abiertos para que disfruten de sus riquezas naturales, históricas, gastronómicas y artísticas. Y por supuesto, para que disfruten de la hospitalidad del mayor tesoro que tenemos, nuestra gente. El origen del ELAP fue festejar, conmemorar, más que festejar, recordar el día en que triunfó la democracia en el Ecuador, para que aquel nefasto 30 de septiembre de 2010 no solamente sea una fecha de ingrata recordación ecuatoriana, sino latinoamericana. Y siempre estemos listos para defender nuestras democracias de las amenazas internas y externas, como las que América Latina vive en la actualidad. Pero, ¿saben qué? Saldremos vencedores, compañeros. El ELAP ha crecido año tras año, con importantes aportes de las delegaciones que nos han visitado. En 2014, el tema fue la patria grande, retos y desafíos, para impedir el abuso del capital y fortalecer la emancipación económica. El encuentro de 2015 giró en torno a las democracias en revolución por la soberanía y la redistribución. Y esta vez el tema es el Pacto Ético Latinoamericano y el nuevo Plan Cóndor. Básicamente dos temas. El uno, centrado en controlar los abusos descarados del capital, como son estos paraísos fiscales, donde el capital no tiene rostro, nunca ha tenido patria, pero más aún esos paraísos, no tiene responsabilidad fiscal, no tiene humanidad, que tampoco ha tenido. En lugar de ir en la dirección correcta, vamos exactamente en la vía opuesta. Y sobre el Plan Cóndor, que hablaremos en esta intervención someramente.
También mi intervención abordará los desafíos, como me han puesto el tema, económicos de la izquierda. Decía hace poco, queridas amigas y amigos, en la cumbre del movimiento de los no alineados en la isla Margarita, Venezuela, que hoy nuestra América enfrenta una fuerte arremetida en contra de su rumbo de justicia, equidad, de libertad. Es poco probable que América Latina acepte dictaduras militares en pleno siglo XXI, pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos, como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales, estrellas de cine, de periódicos, de noticieros, entre otros mecanismos para tratar de recuperar sus espacios perdidos. Después de la larga y triste noche neoliberal de los 90, que quebró naciones enteras como Ecuador, y a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República de Venezuela, los gobiernos derechistas y entreguistas del continente empezaron a derribarse cual castillo de naipes, llegando a lo largo y ancho de nuestra América gobiernos populares y adscritos al socialismo del siglo XXI. En su apogeo, más o menos 2009, de 10 países latinos de América del Sur, 8 de 10 tenían gobiernos de izquierda. Además de El Salvador, con la llegada del Frente Farabundo Martí, el sandinismo en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras, Leonel Fernández en República Dominicana. En países como El Salvador, pero en Guatemala con Álvaro Colón o Paraguay con Fernando Lugo, era la primera vez en la historia que la izquierda llegaba al poder. Y en el último caso, Paraguay, rompiendo incluso una constante de siglos de bipartidismo. En mayo de 2008 nace UNASUR y en febrero de 2010 se crea la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con 33 miembros. De los 20 países latinos de CELAC, 14 tenían gobiernos de izquierda, el 70%. La primera parte del siglo XXI, sin duda, ha sido la década ganada. Los avances económicos, sociales y políticos no solo fueron muy positivos, fueron históricos y asombraron al mundo. Y todo esto en un ambiente de soberanía, dignidad, autonomía latina con presencia propia en el continente y en el mundo entero, América Latina. Sin duda, ayudó mucho la favorable coyuntura económica mundial en cuanto a precios de materias primas se refiere, que es lo que exporta sobre todo Sudamérica. Pero junto a gobiernos populares, por fin esa riqueza fue invertida en el buen vivir de nuestros pueblos, compañeros. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, ya en el 2002, el gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar un fallido golpe de Estado. Recuerdo cuando Hugo me contaba, era difícil de creer, pero se inventaron que había renunciado. No es que lo reemplazó el vicepresidente, nombraron un presidente interino, enseguida Estados Unidos reconoció al nuevo gobierno, pero el pueblo de Caracas, de Venezuela, salió a las calles y puso de nuevo a su presidente. Pero en ese momento, cuando el pueblo retorna al poder al comandante Hugo Chávez, los medios de comunicación empiezan a pasar, ya no noticias como antes, sino dibujitos animados. ¿Quién dijo algo al respecto? ¿Quién dice algo al respecto? ¿Dónde está la CIP? ¿Dónde está Fundamedio? ¿Dónde está toda esa gente que habla de censura previa, etcétera? ¿Cuánta doble moral existe en esto? Como decía Fander, esto es uno de los temas que tenemos que tratar, en unos instrumentos más poderosos de la derecha. Nuestro principal adversario político en estos años de revolución no han sido los partidos de derecha, entre todos no logran hacer uno, han sido sus medios de comunicación que se han convertido en descarados actores políticos en defensa del pasado. Y es una de las cosas que debemos tratar como izquierda, sin caer en lugares comunes, en cosas que nos llenan, satisfacen nuestra vanidad, pero no responden a la realidad. Supuestas libertades de expresiones, todos buscamos la libertad de expresión,
pero libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?, decía Madame Roldán cuando iba camino a la guillotina en la Revolución Francesa. Nunca he visto tantos crímenes, abusos, como en el caso de la supuesta defensa, nuevamente supuesta libertad de expresión. Pero desde el 2008 se intensificaron intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en septiembre de 2008, Honduras en 2009, Ecuador 2010 y Paraguay 2012. 4 intentos de desestabilización, 2 de ellos exitosos, Honduras y Paraguay, pero, oh sorpresa, todos contra gobiernos de izquierda. Poco a poco, la reacción se ha ido consolidando con estrategia y articulación internacionales, con la ayuda de sus medios de comunicación y, sobre todo, últimamente, por un entorno económico adverso, básicamente a partir de la segunda mitad del año 2014. Ayudados por ese desalentador panorama económico regional, se decidieron a lanzarse una fuerte arremetida en contra del cambio de época en América Latina. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, como hace un par de años la llamé. Me refería a coaliciones nunca vistas, por ejemplo, para elecciones locales aquí en Quito. Coaliciones nunca vistas de partidos de derecha para lograr una alcaldía con apoyo internacional, con ilimitado número de recursos, financiamiento externo, etc. Pero al menos utilizando la vía democrática. La reacción se profundizó y perdió límites y escrúpulos. Se trata verdaderamente de un nuevo Plan Cóndor. Hace 40 años, el objetivo del Plan Cóndor fueron los jóvenes que creían en un mundo mejor y se oponían a la brutalidad de las dictaduras militares apoyadas por el norte. Hoy su objetivo, somos los gobiernos progresistas de la región. Así tenemos el acoso y boicot económico a nuestra querida Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil y la judicialización de la política, como nos lo demuestran los casos de la propia Dilma, de Lula y de Cristina. Los intentos para destruir UNASUR y neutralizar la CELAC, tratando de revivir a la moribunda OEA, también son evidentes y no pocas veces descarados. Ni hablar de lo que está sucediendo en Mercosur. El fracaso del ALCA a principios de siglo trata de ser superado con la Alianza del Pacífico. Aquí en Ecuador, además de la permanente manipulación mediática e intentos desestabilizadores de la oposición, quisieron, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Quito, causar pánico financiero en abril de 2015. Regaron rumores de que se caía la dolarización y que iba a haber un feriado bancario para que la gente retire sus depósitos y efectivamente haga quebrar a los bancos y se caiga la dolarización. No les importa el país, les importa mantener sus espacios de poder. Últimamente ciertos sectores absolutamente retardatarios de nuestras Fuerzas Armadas, que se han caracterizado por tener un alto nivel de profesionalismo, un alto espíritu democrático, pero existen esos grupos, sobre todo en oficiales de servicios pasivos, preparados en la Escuela de las Américas. Esos grupos retardatarios se han quitado sus caretas y han tratado directamente, sin pudor, de atentar contra la supremacía del poder civil. En Sudamérica, en los actuales momentos, tan solo tenemos 5 gobiernos de corte progresista. Las dificultades económicas de países como Venezuela o Brasil son tomadas como ejemplo del fracaso del socialismo, sin mencionar, por ejemplo, que Uruguay, con un gobierno de izquierda, es el país más desarrollado al sur del río Bravo, o que Bolivia, también con un gobierno del socialismo del siglo XXI, tiene los mejores indicadores o de los mejores indicadores macroeconómicos de todo el planeta. Quieren regresar y con sed de venganza, después de más de una década de continuas derrotas. Pero aquí nos encontrarán más firmes que nunca, compañeros. Tal vez somos víctimas de nuestro propio éxito. Según la CEPAL, y ya se dieron estas cifras, casi 94 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media regional durante la última década.
en su inmensa mayoría fruto de las políticas de los gobiernos de izquierda. En Brasil, 37.5 millones de personas dejaron de ser pobres entre 2003 y 2013. Y ahora son de clase media. Esos millones no fueron una fuerza movilizada cuando un parlamento acusado de corrupción destituyó a Dilma Rousseff. Tenemos personas que superaron la pobreza y que ahora, por lo que se llama muchas veces prosperidad objetiva y pobreza subjetiva, este es un término importante, prosperidad objetiva y pobreza subjetiva, pese a que ha mejorado muchísimo el nivel de ingreso de estas personas, piden mucho más aún y se sienten pobres, no en referencia a lo que tienen, peor a lo que tenían, sino a lo que aspiran. Es el síndrome de Doña Florinda, utilizando el título del ensayo del compañero argentino Rafael Thon. Es el síndrome de Doña Florinda, el pobre que surge y empieza a llamarle chusma al resto, a pegarle a los pobres don Ramones, a engreír a sus malcriados hijos Kiko y a votar y simpatizar con gente de bien, como el capitalista compasivo encarnado por el señor Barriga. Este es uno de los puntos que debe reflexionar este encuentro. Y ojalá lleguemos a concreciones para enfrentar este problema. Muchos nos culpan a nosotros, los líderes de estos procesos, al menos las cabezas más visibles. Desde la izquierda infantil, que cree que el buen vivir es la premodernidad y en consecuencia critica que no debimos crear esa clase media, hasta aquellos que pretenden que no solo seamos líderes políticos, sino también líderes espirituales y que debemos cambiar el corazón, el alma de esas personas. No hay nada peor que los pseudos intelectuales que critican todo y nunca han hecho nada. Ayer en la llegada de Lenin, querido Javier, criticaban que no hemos hecho nada en el agro, cuando hay una transformación histórica en el sector agropecuario del país. Son expertos en sexo siendo vírgenes, ¿verdad? Esos pseudo asesores y analistas. Ojalá, con seriedad, de este encuentro saquemos respuestas. Pero una de ellas es que la izquierda ya no solo tiene que hablarle a los pobres, sino también a la clase media. Y dentro de esta, a los jóvenes. Debemos conservar nuestra ética, uno de los puntos centrales de este encuentro. Pero también aplicar la técnica y sobre todo tenemos que mejorar mucho la estética, empezando la estética de nuestro lenguaje, de nuestro discurso. Ya basta del antiimperialismo, anticapitalismo, antitransnacionales. ¿A quién atrae? ¿A qué joven va a traer el ser anti? Nosotros debemos estar a favor, no en contra, a favor de la justicia, de la vida, de la paz. A veces, pues, bromeando se dice, el encuentro antiimperialista, antitransnacional, anticapitalista, con el gentil auspicio de Coca-Cola y American Airlines, ¿verdad? Tenemos que mejorar mucho la estética. Se va a hablar mucho de ética en este encuentro. Espero aportar con algo de técnica, sobre todo económica, en esta intervención. Pero ojalá también hablemos mucho de la nueva estética, insisto, empezando desde el lenguaje que debe tener la izquierda moderna. Y me voy a referir ahora al caso ecuatoriano a nivel económico, sobre todo lo que hemos tenido que soportar en los últimos meses. De aquí se pueden sacar muchas lecciones para toda América Latina y también voy a enfatizar ciertos puntos que distorsionan la derecha para tener discursos, argumentos para rebatirla. Por primera vez, queridos compatriotas de la patria grande y del mundo entero, por primera vez en los últimos 30 años, tenemos 2 años consecutivos de caída de exportaciones. En el 2015 perdimos 7.300 millones de dólares en exportaciones. En el primer semestre del 2016 otros 2.000 millones. Además disminuyó el financiamiento externo por 2.000 millones más. Esa es la característica de un mundo dominado por el capitalismo, por la lógica financiera, no la lógica del desarrollo. La lógica de desarrollo te dice, tienes problemas, te ayudo. No, la lógica financiera es, tienes problemas, te pateo en el suelo y devuélveme lo que me debes. Como decía ese gran escritor estadounidense Mark Twain, el banquero es un tipo
que te presta el paraguas cuando hace sol, pero te lo quita cuando empieza a llover. Es una de las cosas que debemos cambiar. Para poner en perspectiva lo que hemos tenido que soportar en los últimos 18 meses, el primer semestre del 2016, les menciono este ejemplo, nuestro total de exportaciones fue tan solo el 60% comparado al primer semestre del 2014. Y no fue solo desplome de los precios del petróleo, sino también disminución de exportaciones bananeras, de atún, camarones, etc. Al menos en valor estas últimas. Los que entienden de economía saben que en dolarización, esa trampa que nos dejó el más brutal neoliberalismo, nos dejó sin moneda nacional, nos dejó sin el principal instrumento de política económica moderna, sin el principal instrumento para enfrentar problemas externos, lo que los economistas llamamos choques externos. Y a su vez, ese sector externo es el cuello botella para los países en desarrollo. La economía es como una cadena. El nivel de actividad económica que puede soportar esa cadena, cargar esa cadena, depende del eslabón más débil. Y ese eslabón más débil se llama sector externo. Mucha actividad económica interna significa ingreso, consumo, pero importaciones. Y sin exportaciones le estalla el sector externo y pueden llegar a una crisis que los deje peor que antes. Y nos quitaron el principal instrumento para controlar el sector externo, el tipo de cambio. En la máxima expresión del neoliberalismo, la moneda tan solo como instrumento de cambio, no como instrumento, por ejemplo, como veremos más adelante, de coordinación social, no como instrumento de equilibrar el sector externo. Y algunos de izquierda defienden la dolarización. Además, adoptar una moneda extranjera es peor que Europa. Miren los problemas que tiene Grecia, miren los problemas que sufrió España por no tener moneda propia. Pero tienen moneda común. El Banco Central Europeo al menos sabe dónde queda España, cuál es la capital de España. ¿Saben dónde está Grecia? Vayan a Federal Reserve a preguntar dónde está Ecuador y le dicen que está en África. Entonces, nosotros adoptamos una moneda extranjera y la política monetaria de ese país extranjero, que no coincide con nuestras necesidades. Porque, por ejemplo, si el precio del petróleo está alto, es bueno para Ecuador, pero es malo para Estados Unidos. Y viceversa. Y es lo que hemos visto en estos días. Una política monetaria absolutamente contraria a lo que el país necesita. Pero les decía que en dolarización, el saldo del sector externo es la liquidez disponible para hacer funcionar a la economía. Cuando se tiene moneda nacional, el Banco Central puede emitir dinero para reactivar la economía. Y una de las cosas que nos ha permitido enfrentar esto, como veremos, que llamamos la tormenta perfecta, ha sido la reforma del 2008 para que el Banco Central deje de ser autónomo y sea parte del gobierno, como lo exige una democracia. Imagínense, en un régimen democrático, lo que nos quiso imponer la burocracia internacional, el neoliberalismo, y lo lograron en los años 90, lo lograron aquí en Ecuador. Inicio de los 90, los bancos centrales eran dependientes de los gobiernos, con toda lógica. No es que la política monetaria es técnica, pero es política. ¿Y quién tiene que tomar las decisiones políticas? Autoridades con legitimidad democrática. Con ese argumento, también la política fiscal es técnica, entonces hagamos los ministerios de Hacienda y Finanzas autónomos. La política educativa también es técnica, entonces hagamos los ministerios de Educación autónomos. Completo absurdo, las tonterías con que nos bombardearon en los 90 y que agenciosamente pues adoptamos. Pero no solo eso, esta burocracia era autónoma de sus pueblos, pero bien dependiente del Fondo Monetario, Banco Mundial, donde además todos nuestros gerentes de Banco Central, directores, presidentes, iban a acabar los últimos días de su sacrificada vida, ¿no? Ganando miles de dólares y jubilándose a los 50 años. Esto lo logramos cambiar en el 2008. Sin la coordinación de políticas con el Banco Central, que había visto muy reducido su alcance, pero de todos modos tiene todavía algún margen de acción en política financiera, crediticia, manejo de reserva, etc. Sin esa coordinación no estaríamos aquí. Ya hubiera colapsado el país. Bueno, pero cuando se tiene moneda nacional, ese Banco Central puede emitir moneda y reactivar la economía. Nuestro país, en cambio, debe esperar el resultado del sector externo. Y ese sector externo perdió, como ya les dije, 9 puntos del PIB en exportaciones y 2 puntos adicionales
en financiamiento en tan solo 18 meses, 11 puntos del PIB. Si a esto agregamos 1.000 millones que tuvimos que pagar en apenas 6 meses a la petrolera Occidental por el írrito juicio que perdimos en manos de tribunales arbitrales espurios, otro de los temas que tiene que tratar la izquierda, fruto de tratados firmados por gobiernos entreguistas, ¿no? Sabíamos que podíamos perder el juicio, no sabíamos con cuánto. Estábamos preparados, lastimosamente por la coyuntura económica no teníamos capacidad de negociación. Se podía pagar en 3, 5 años, tuvimos que pagarlo en 6 meses. Esos 1.000 millones significan $11 menos por barril de petróleo. Es decir, si el barril llega a $35, hasta ahora está a 32 el promedio del crudo ecuatoriano, porque nosotros vendemos con descuento, con castigo, porque es un crudo de menor calidad que el crudo referencial. $35 con lo que se planificó el presupuesto para este año, pero en promedio ha estado $32. Pero el pago Oxy significa $11 menos por barril. Representaría en realidad que hemos recibido solo $24 por barril y al precio promedio 21. Quiero decirle que con un precio de menos de $39 por barril, el gobierno no recibe ni $1. Del 2015, la revolución está gobernando este país sin $1 de ingreso petrolero, compañeros, el gobierno central. ¿Cuánta falta nos ha hecho para todo esto la moneda nacional? Porque la moneda nacional es el principal mecanismo de coordinación social. Ustedes pueden tener las capacidades ahí y dar los incentivos como moneda nacional para que esto funcione, como en España. Había casas, gente que necesitaba casa. Si ustedes daban un crédito desde el Banco Central, los bancos para que den crédito a las personas, se compraban las casas, la gente no perdía su casa o obtenía una casa y los bancos pues no tenían que quedarse llenos de casa. Es un mecanismo de coordinación. El mejor ejemplo para graficar esto. Supónganse ustedes que hay un hotelero al que no le han venido clientes, que le debe 100 de moneda nacional, ¿no?, al panadero. Y por esa deuda, el panadero, ¿no?, ya no pudo seguir produciendo, o ya no le vende al menos al hotelero, y en general no pudo seguir produciendo. Y como no recibió los $100 del hotelero, el panadero no le puede pagar al agricultor que le vende, al industrial, al molino que le vende la harina, los $100. Por eso el industrial dejó de trabajar. Y como no recibió los $100, no le pudo pagar al agricultor que le vende el trigo. Y el agricultor dejó de producir. Y como no recibió $100 y no produce, el agricultor no puede pasar los fines de semana con su esposa en el hotel. Resulta que viene una pareja de turistas y le dice al hotelero: queremos ver su suite presidencial, queremos pasar un fin de semana. Y el hotelero dice: sí, pero si me deja 100 de abono, 100 de garantía. Suba, vea, si le gusta se queda, si no me avise y le damos los $100. ¿Ok? Efectivamente la pareja deja los $100. O esos $100 corre el hotelero a pagarle al panadero. El panadero corre a pagarle al industrial. El industrial corre a pagarle al agricultor. Y el agricultor corre a pasar una noche romántica con su esposa en el hotel. Y cuando bajan los turistas después de 2 horas y dicen: sí, mire, estuvimos viendo la vista muy bonita, pero no nos vamos a quedar. Por favor, deme mi depósito, tenga los $100. Se van, pero ya se quedaron saldadas todas las deudas y se reactivó la economía. Esa es la importancia de manejar la moneda nacional. Hoy no podemos generar esos 100. Tenemos que esperar el saldo del sector externo. Por supuesto, con dinero electrónico eso va mucho más rápido. Imagínense por un momento que el hotelero no corra tan rápido y no llega a tiempo donde el panadero o de una de las etapas, alguien no llega a tiempo hasta el agricultor. Baja la pareja que fue a ver la suite presidencial y no tiene pues el hotelero $100 y se va preso. Es la importancia de mecanismos, avances técnicos para aumentar la velocidad del dinero. Pero aunque no lo crean, hasta a eso se ha opuesto la oligarquía y paradójicamente cierta izquierda. Hasta la utilización de dinero electrónico, como lo utiliza Corea del Sur, muchos países muy desarrollados, hasta la utilización de dinero electrónico en Ecuador. A ese nivel de irresponsabilidad llega cierta oposición. Una menor entrada de dólares implica menos liquidez, menos depósitos y menos crédito, que a su vez significa menor actividad económica, menos ingresos para el Estado, por todo lo cual es más difícil acceder nuevamente al financiamiento, generándose así un ciclo que retroalimenta la desaceleración de la economía. Para romper este círculo perverso,
Primero entonces hay que cerrar el déficit externo, para lo cual, como les decía, lo más eficiente es la depreciación de la moneda. Si es tan inteligente dolarizar, ¿por qué rayos otros países, incluso de mayor nivel de desarrollo que el nuestro, no dolarizaron? Entonces Colombia está loca, el gobierno no sabe lo que hace porque nos depreció el peso colombiano más de 80% en un momento dado. Porque para algo sirve la moneda nacional, para equilibrar ese sector externo cuando hay choques externos como caída del precio del petróleo, ¿no? Caída de las demás commodities. Y, por ejemplo, ¿qué efecto tiene esto? En estos momentos nuestro salario básico es $366. Con la depreciación del peso colombiano, ese salario básico está cerca de los $200. ¿Cómo se compite contra eso? Sin explotar a nuestra fuerza laboral, sin retroceder en los derechos alcanzados. Y el análisis es tan simplista, tan burdo, que todavía tenemos críticas en los periódicos: Ecuador, un país caro, y dicen que es por culpa del gobierno. Cuando tenemos una depreciación, en el caso de Colombia más del 80%, en el caso de Perú es cerca del 20%, y no podemos responder porque no tenemos moneda nacional. Pero tiene razón Colombia y Perú. Frente a los choques que hemos enfrentado externos, lo más eficiente es la depreciación de la moneda para equilibrar ese sector externo. Moneda de la cual carecemos en el caso ecuatoriano. Pero es más, como le decía hace un momento, el dólar norteamericano se está apreciando, exactamente lo contrario a lo que necesitamos en este momento. Y no solo con respecto a Colombia, Perú, con respecto al euro, lo cual agrava y grandemente, es tan importante como la caída del precio del petróleo, esto agrava la situación externa. La otra vez vino un equipo chileno, Marco, y nos decían entre bastidores: ¿cómo ustedes hacen para sobrevivir sin moneda nacional? ¿Y cómo van a seguir sobreviviendo? No pueden creer todo lo que hemos hecho sin tener moneda nacional. Es como enfrentarnos en un ring con una camisa de fuerza. Eso es lo que hicieron al robarnos la moneda nacional. Hemos enfrentado lo que llamamos la tormenta perfecta, el desplome de las exportaciones y del precio del crudo, y en general de otras exportaciones, y la apreciación del dólar, como le decía, por depreciaciones de los vecinos que superaron el 80%, como en el caso colombiano. El año pasado también la naturaleza algunas veces nos pone a prueba, pero como decía el Libertador, parado sobre los escombros del terremoto de Caracas, 812, si la memoria no me falla, que fue uno de los motivos para que fracasara el primer intento de independencia en Venezuela, en lo que actualmente es Venezuela, de la mano de Miranda. Eso aprovecharon los sectores más supersticiosos, los sectores de derecha, los religiosos, conservadores, para decir: es castigo divino por desobedecer al rey. Y fracasó ese primer intento. Pero parado sobre los escombros de Caracas, el Libertador dijo: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y la venceremos. El año pasado también tuvimos la activación del volcán Cotopaxi. Hemos enfrentado eventos naturales como el fenómeno del Niño, que se convirtió, finalmente no fue fenómeno del Niño, pero es un invierno bastante fuerte que bloqueó carreteras, etc. Pero sus mayores consecuencias se evitaron gracias a los 6 multipropósitos que hemos inaugurado y que impidieron que centenas de miles de hectáreas se inundasen. Y como si faltara algo, además de desplome del precio del petróleo, apreciación del dólar, eventos naturales como activación del volcán Cotopaxi, como el fenómeno del Niño, el pago de 1.000 millones en 6 meses a la Petrolera Occidental. Como si faltara algo, en abril tuvimos el terrible terremoto que redujo el crecimiento ecuatoriano en 0.7% y produjo pérdidas equivalentes a 3 puntos, más de 3.000 millones, 3 puntos del PIB. En una democracia madura, seria, con opositores serios, creo que el país, la revolución, merecía una mejor oposición. ¿Qué oposición tan mediocre hemos tenido? En una democracia madura, cuando es obvio que se trata de problemas externos, se arrimaría el hombro para sacar adelante al país. Pero aquí la manipulación política mediática quiere hacer creer que hasta el terremoto es fruto del supuesto fracaso del socialismo del siglo XXI. Para ponerles nuevamente en perspectiva lo que ha enfrentado el país, primero decirles que las decisiones adoptadas felizmente están dando resultados. Básicamente fueron 3. Salvaguardias para proteger nuestro sector externo, eso se llama política comercial. Algunos candidatos dicen que eliminemos salvaguardias, aranceles, tratados de libre comercio. Esa es la fórmula del desastre.
perder política monetaria, tipo de cambio, y a la vez perder política comercial. Tiene un problema externo y lo único que le va a quedar es rezar, ¿verdad? Pusimos salvaguardias que son aprobadas por la OMS, que también es una de las grandes trampas en que caímos los países en vías de desarrollo. Esa OMS creada a inicios de los 90, precisamente, el embate neoliberal, como sucesora de los acuerdos del GATT de Uruguay, pero donde dijeron, todos vamos a competir en igualdad de condiciones. Claro, es como tener un balancín, no sé cómo le llaman ustedes, que en Gringongo le decimos en Guayaquil, ¿verdad? Está bien equilibrado, pero uno pesa 40 kilos y el otro pesa 200 kilos, pero el balancín está bien equilibrado. Caímos en esas trampas, ¿no? Y proteger las inversiones, ¿quiénes son los que invierten? Pues los del norte, no nosotros. Y proteger derechos de propiedad, ¿y quiénes son los que generan conocimiento? Los del norte, no nosotros. Firmamos entusiastas todas esas cosas. Unas cosas que debemos revisar y entender, criticar, cuestionar, presentar alternativas. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, esto lo permite la OMS. Sin embargo, hemos recibido 10.000 críticas, ¿no? Cuando mucho mejor es tener tipo de cambio. Le pusimos aranceles adicionales a ciertos productos, minimizando la afectación de la producción nacional, ¿no? Necesariamente se genera un impacto. Por más que sean importados los vehículos, la distribuidora de vehículos genera empleo y se pierden esos empleos cuando se limita esa importación con cupos o salvaguardia. Se pusieron salvaguardias. Siempre dijimos que nuestra variable de ajuste en caso de problemas sería la inversión pública, la más alta del continente. Se ha ajustado 6 puntos esa inversión pública entre el 2015 y 2016, el ajuste más grande de América Latina. Pero los pobres de la patria prácticamente no lo han sentido, porque nuestra principal prioridad ha sido proteger a los sectores más vulnerables. Y también la tercera parte de esa estrategia fue acceso a adecuado financiamiento. Y empiezan a dar resultados las medidas tomadas. Ya a julio de este año, la balanza comercial tiene un superávit de 964 millones de dólares, con dólar apreciado y con desplome del precio del petróleo, frente a un déficit de 1.430 millones en el mismo periodo del año anterior. O sea, tenemos casi 1.000 millones de superávit, cuando el primer semestre del año anterior tuvimos 1.400 millones de déficit. La diferencia es 2.400 millones. Con desplome del precio del petróleo, menor precio del petróleo este año que el anterior y con mayor apreciación del dólar. La Reserva Internacional estuvo en alrededor de 4.100 millones al cierre de agosto de este año. Esto cubre de largo. Esta es otra de las cosas que manipula la oposición. La reserva, de las pocas ventajas que tiene la dolarización es que no se necesitan reservas. Las reservas en una economía como moneda nacional es para respaldar esa moneda. Si queremos mantener un tipo de cambio, hay 1.000 de moneda nacional en la economía y 100 de reservas, el tipo de cambio debe ser aproximadamente de 10. Que si todo el mundo quiere convertir su moneda nacional en dólares, habrá cómo atenderlo, ¿sí me explico? Por los 1.000 representan 100 en dólares, en reservas. Entonces, pero en dolarización hay moneda nacional. Las reservas básicamente están en manos del público y son los depósitos de los bancos, de los bancos privados, por encaje, etcétera, en el Banco Central, y los depósitos del sector público, que por ley tienen que estar en el Banco Central. Pero esos depósitos del sector público somos nosotros mismos. No se necesita respaldar esos depósitos. Eso sería ahorro inmovilizado, tener esas reservas en el Banco Central. Sí hay que tener para respaldar los depósitos de la banca. Entonces hemos utilizado esas reservas. Gracias al excedente externo, han aumentado las reservas, le hemos mandado a la economía y ya el mes de julio se nota una clara reactivación de la economía ecuatoriana, fruto de las políticas aplicadas. Pero nos quieren asustar. Y por ahí hay un candidato que habla de tener 8.000 millones de dólares en reserva. Eso significa ahorro nacional inmovilizado, la mayor estupidez a nivel macroeconómico. No tan estúpido, porque ese candidato es de la banca y ese ahorro inmovilizado siempre le ha servido para respaldar sus operaciones financieras, respaldar pago de deuda externa, etc. O sea, hay conflicto de intereses. Pero, les insisto, si hay una ventaja en la dolarización es que no se necesitan reservas. Básicamente mantener el respaldo para los depósitos de los bancos en el Banco Central. Gracias a esa inyección de liquidez, fruto de los resultados positivos que hemos visto el primer semestre en el sector externo, insisto, pese a que sigue muy bajo el precio del petróleo, se ha recuperado un poco. El primer trimestre lo tuvimos por debajo de 20 dólares. En un momento nuestro petróleo se llegó a vender a 16 dólares el barril. Y pese a que se ha apreciado el dólar, gracias a las medidas tomadas ya tenemos superávit en el sector externo, ingreso de divisas, además de
adecuado financiamiento al que hemos accedido, esto significa liquidez. Hemos inyectado la economía. Esa liquidez ya está subiendo, el crédito se está recuperando. Marzo y abril de este año son los 2 primeros meses con crecimiento de cartera de crédito, ¿no? Pero ya, desde mayo de 2015, recién marzo y abril recuperamos el crédito, pero junio, julio y agosto, 3 meses consecutivos, confirman ese crecimiento de crédito con respecto al año anterior. Y la banca, que fue uno de los puntos más débiles en la crisis del 99, porque esto es importante también. Ahora estamos enfrentando choques externos, naturales. La crisis del 99 fue errores de política, básicamente año 94, cuando en plena noche neoliberal, en pleno fundamentalismo neoliberal, reformaron profundamente la ley de instituciones financieras. Sixto Durán, bueno, sí, esto era decorativo. Alberto Dajic, su vicepresidente, ese analista que está resucitando, ¿no?, la derecha, para supuestamente rebatir nuestras políticas. Modificaron la ley de instituciones financieras diciendo que como los mercados se regulan solitos, no había necesidad de controles ni de autoridades de control. Y eliminaron todos los controles, prácticamente todos. Y se reguló también la banca, que en el 99 quebraron 16 bancos. Por falta de reservas, por mal uso de los depósitos, por construir con plata de los depositantes palacetes, etc. Esa crisis fue fruto de mal manejo. Nosotros estamos enfrentando crisis fruto de factores externos. Y el eslabón tal vez más débil en esa crisis fue la banca. Ahora nos preocupamos mucho de sostener a la banca para evitar una crisis sistémica. Y esa banca, pese a las dificultades, se mantiene con un índice de solvencia del más del 14%, muy superior al 9% exigido por la ley. Muchas veces, queridas compañeras y compañeros, lo más importante en política y economía es lo que no pasó. En el 2016 las cosas empeoraron, iniciamos el año con un verdadero colapso del mercado petrolero, situándose el precio de nuestro crudo por debajo del mítico piso de $20, uno de los valores más bajos desde el inicio del siglo y en términos reales, quitando factor inflación, de los más bajos de la historia. La realidad es que con la tercera parte de lo que nos ha pasado, los que hoy nos critican hicieron colapsar al país en 1999. Sepan ustedes que en los años 98 y 99 también cayó el precio del petróleo. Ocurrió un fenómeno del Niño y la economía internacional se complicó. Pero teníamos una banca totalmente desorganizada, fruto del neoliberalismo. Y por todo ello tuvimos que soportar la peor crisis de la historia reciente. Con su modelo, no el nuestro. La inflación superó el 90% anual en el 2000. Quebró el 65% del sistema financiero. Nos congelaron los depósitos y lo que llaman el salvataje, en español en verdad es salvamento bancario, costó 8.000 millones de dólares, equivalentes a más de la tercera parte del Producto Interno Bruto del país. Más de la mitad de ecuatorianos cayó bajo la línea de la pobreza y el desempleo superó el 14%, reduciéndose luego no por la creación de empleo, sino por la migración forzosa de millones de ecuatorianos. En ese momento teníamos un gobierno neoliberal de la democracia popular. Pues ese gobierno, para salvarnos a los pobres, a los ricos, a los banqueros, cometió la mayor incautación de bienes privados de la historia del Ecuador. Congeló un año los depósitos. Pero no solo que congeló los depósitos, sino que los congeló en sucres, 1 millón de sucres, a cerca de 10.000 sucres tipo de cambio, por dólar, 10.000 sucres dólar. Es decir, si yo tenía 1 millón de sucres, le estaba dando esa cifra de ejemplo, congeló mucho más. En mi ejemplo, una persona que tenía 1 millón de sucres, el tipo de cambio era 10.000 sucres dólar, le congelaron $100 en su cuenta. Se lo devolvieron arbitrariamente un año después. La gente se suicidaba porque no tenía para atender la salud de sus hijos, su propia salud, no tenía cómo pagar la escuela. Se suicidaba. Paradójicamente, sí saben que, si quieren revisen, en el índice de libertad y calidad democrática de Freedom House, ese año, supuestamente Ecuador era más libre y más democrático que en el año 2015. Así son de distorsionados esos índices. Es impresionante, es un insulto a la dignidad de nuestra gente, a la inteligencia de nuestro país. Pero en todo caso, le devolvieron un año después, abril de 2001, esos depósitos, en dólares, pero a 25.000 sucres dólares, es decir, le devolvieron solo $40. Así sacaron la plata del bolsillo del pueblo ecuatoriano para sostener o ayudar a los banqueros que nos quebraron. Pero no solo aquello, les congelaban los depósitos, le daban un certificado de depósito. Usted tiene 1 millón de sucres en el banco tal. Trataban, como necesitaban la plata para sus hijos, etcétera, de vender eso y lo compraban los mismos bancos, pero el 40%.
O sea, ese certificado por 1 millón de sucres lo compraba el Banco de Guayaquil del banquero Lazo, candidato presidencial, a 400.000 sucres. Pero el gobierno de Maguad obligó a la banca pública, a la Corporación Financiera Nacional, ahí sí, comprarle a los bancos al 100%. O sea, solo por intermediar, un banco compraba ese certificado que representaba 1 millón de sucres a 400.000 y se lo vendía a la Corporación Financiera Nacional a 1 millón de sucres. Ganaron 600.000 sucres. Solo por intermediar. Y así quebraron la Corporación Financiera Nacional. Prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano. Siempre digo, tenemos 2 defectos: demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. Hoy, pese a tener choques externos mucho más fuertes y numerosos, y no obstante no tener moneda nacional, hemos enfrentado las dificultades de mucha mejor manera. Y sobre todo, minimizando el costo para grandes mayorías. Eso es un punto muy importante. Porque el país permanentemente ha enfrentado dificultades que se pueden llamar crisis, la crisis de la deuda, 1983. Pero ¿qué hizo nuevamente el gobierno demócrata cristiano de Osvaldo Hurtado? Ayudar a los pobres, no, ayudar a los ricos. Desucretizó la deuda externa. Tal vez algunos compañeros extranjeros no conozcan esto. ¿Quiénes se endeudaban con el exterior? Los ricos, los grandes empresarios. No pudieron pagar, el Estado en dólares, el Estado le dijo: yo asumo su deuda privada en dólares frente al Citibank, etcétera, y ustedes páguenme en sucres que se devaluaban. Y así hubo transferencia de más de $1.000 millones, no a los pobres, a los más ricos. En el 99, ya les expliqué el asalto que se hizo a cada ecuatoriano que tenía depósito en la banca, nuevamente para ayudar no a los pobres, sino a los ricos, los banqueros. Ahora sí, con la revolución, hemos enfrentado mucho más, pero defendiendo siempre a las grandes mayorías, a los más vulnerables, a los más pobres compatriotas. Para tener una idea de lo compleja de la situación y de lo adecuado de las medidas adoptadas, recordemos la convertida argentina. Aquí nuestros compañeros argentinos tienen bien fresca en su memoria, porque hay algunos mayorcitos, no son muy jóvenes, entonces no tienen fresca en su memoria lo que pasó con la convertibilidad. Sistema menos rígido que la dolarización. Ya ustedes tan solo tenían que poner un tipo de cambio y continuaban con la misma moneda. Nosotros no tenemos moneda nacional. Sistema que duró aproximadamente 10 años, 12 años, porque no soportó la crisis de México en 1994, el llamado efecto tequila, la crisis asiática en 1997 y la depreciación del real brasileño en 1999, coincidencias históricas, más o menos la misma magnitud que la depreciación del peso colombiano. Gracias a las decisiones tomadas, hemos podido sortear peores adversidades con un sistema monetario más rígido, con un terremoto de 7.8 en la escala Richter, y no en 10, 12 años, en apenas 2 años. Eso es lo que ha logrado el Ecuador, compañeros. Sí. Pero, obviamente, estos problemas, cuando no hay vacas gordas ya, cuando no hay abundancia, sirven de insumos para que los mediocres, los manipuladores digan: fracasó el modelo económico, todo es culpa de las políticas económicas. Somos tan importantes que toda América Latina esté en problema económico, pero es culpa de las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana. La realidad es otra. Nunca como antes nos hemos preparado tan bien para la época de vacas flacas. Lo que pasa es que algunos no entienden que, a diferencia de hace 3.000 años en Egipto, cuando prepararse para vacas flacas, época de sequías, era guardar granos en bodegas, en graneros, en el siglo XXI, prepararse para esas vacas flacas es poder seguir produciendo incluso con sequía, como ya lo podemos hacer con los multipropósitos que ha construido la Revolución Ciudadana. Seguir teniendo energía, como ya lo podemos tener con las 8 nuevas hidroeléctricas que estamos inaugurando. Seguir teniendo competitividad sistémica gracias a la red vial. Seguir teniendo escuelas, salud gratuitas, para que la gente pueda seguir mandando a sus hijos a la escuela, atender a su familia en cuestiones de salud. Así es como nos preparamos para las vacas flacas en el siglo XXI, no torpemente poniendo plata bajo el colchón o guardando granos en silos. Pero como hemos cuestionado esos fonditos que servían sobre todo para garantizar deuda, porque ni siquiera era para época de vaca flaca los fonditos, era para garantizar deuda. Claro, cuando no se podía pagar en época de vaca flaca, pero no para el pueblo ecuatoriano, para los acreedores, ¿no? Esto permitió la manipulación para decir que estábamos en contra del ahorro y la liquidez. Dicho sea de paso, 2 términos que se confunden frecuentemente. Y esto es bueno que lo maneje la izquierda.
Son dos conceptos diferentes. Ahorro es la parte de mi ingreso que no consumo. No puede haber inversión sin ahorro. Liquidez es ese activo que se puede transferir en forma inmediata, sin costo, sin riesgo, en otro activo. Básicamente el dinero, ¿verdad? Por ejemplo, usted es un cheque y ya le van a pedir la cédula. Si dicen, mire, este reloj cuesta tanto, véndame una libra de papas, bueno, le van a verificar el arroz. Ya hay más, el reloj, la calidad, ya hay más trámite, ya hay más riesgo, ya hay más costo. Entonces el activo más líquido es el dinero. Pero ustedes pueden tener liquidez sin ahorro. Si Dori me presta $1.000, tengo $1.000 en mi bolsillo, tengo liquidez, pero no ahorré nada. Desahorré incluso, ¿no? Y pueden tener ahorro sin liquidez. Insisto, ese ahorro, esa parte de mi ingreso que no consumí, transformado en carreteras, hidroeléctricas, etc. Pero por más que se le repite a ciertos sectores, a ciertos pseudos analistas, son duros de entendimiento y nos siguen engañando con eso, de que no ha habido ahorro, por eso es que no tenemos liquidez. Nada más falso que aquello. El promedio ahorro nacional, antes de nuestro gobierno, voy a presentar algunas gráficas. No puede haber una conferencia de economistas sin gráficas, así que disculparán. ¿Ok? Antes de nuestro gobierno era de menos de 6%. Durante nuestro gobierno es casi el 10%. Estas son cuentas nacionales, con metodología internacional. Es decir, ha aumentado grandemente la tasa de ahorro. Sin esta tasa de ahorro no podría haber inversión, que se ha prácticamente triplicado en nuestro periodo, la inversión pública. Cualquier principiante de economía sabe que sin ahorro no puede haber inversión. Pero algunos confunden, creen que ahorro es solo tener la plata bajo el colchón. No, eso es liquidez, eso es otra cosa. Y puede haber liquidez sin ahorro. Y hemos sido los campeones en inversión pública a nivel regional y probablemente mundial gracias a ese ahorro. A su vez, esas inversiones, además de generar competitividad sistémica, por ejemplo, Colombia tiene un salario básico mucho más bajo que el nuestro. Pero nosotros tenemos de la energía eléctrica más baja de la región, gracias a la inversión en hidroeléctrica, energía renovable, energía limpia, energía barata. Esto nos ha permitido seguir compitiendo. Pero esa inversión no solo genera competitividad sistémica, también genera ahorro, más ahorro. Hemos calculado que cerca de 3.600 millones anuales en ahorro, demostrando una vez más el principio de que no hay mejor ahorro que una buena inversión. Es ahorro que no necesariamente se registra en las cuentas fiscales, algunos sí. Las hidroeléctricas nos ahorran la importación de combustibles, iba la termoeléctrica. Pero otros no entran a las cuentas fiscales. El ahorro de tiempo por las nuevas carreteras, la disminución de accidentes, etc. Pero es un ahorro que existe y que queda en manos de los ciudadanos. Aquí tienen el cálculo, y esto es metodología internacional. Por ejemplo, solo con las nuevas carreteras, tiempo, menos combustible, accidentabilidad, se calcula un ahorro anual de 1.300 millones. Con el sistema de justicia, donde se han eliminado en gran parte los papeles físicos, donde ya antes teníamos 30, 40% de audiencias fallidas, ya prácticamente no existen. Existen medios tecnológicos, videoconferencia, etcétera. Se calcula un ahorro anual de 138 millones. Gracias a los multipropósitos, se calcula un ahorro de cerca de 250 millones por evitar inundaciones. Con la nueva refinería, un ahorro de 370 millones en importación de derivados. Más que nueva refinería, refinería repotenciada. Compras públicas, transparentes, eficientes, más de 300 millones. Sector eléctrico, las hidroeléctricas nos ahorran combustible, pérdidas, reducción de pérdidas por nuevo cableado, cerca de 1.200 millones. La inversión genera más ahorro, que no necesariamente se traduce en cuentas fiscales, pero existe. Y muchas veces queda en manos del pueblo, como debe ser, porque son sus recursos. Algunos analistas dicen que no se debe invertir, porque se deteriora el sector externo. Es decir, si ustedes como sector público invierten, en vez de guardar la platita bajo el colchón, generan empleo, con el empleo se genera ingreso, con el ingreso consumo, y con consumo se importa. Nos estalla el sector externo. Esa es la mentalidad siempre de los neoliberales. Todo empieza y termina por el gasto público. Ajusten el gasto público, no habrá inflación, no habrá déficit externo. Brillante, a nadie se le hubiera ocurrido. Pero ¿a qué costo, pues, en términos de bienestar? En los cementerios les aseguro que tampoco hay inflación, les aseguro que tampoco hay déficit externo. Pero lo más importante es el bienestar de la gente. Estos solo se quedan en las cuentas, en cuadrar cuentas. Y nos dicen que no hay que invertir porque se deteriora el sector externo. Es decir, porque no somos competitivos. Pero a su vez, nunca seremos competitivos si no invertimos adecuadamente. Con la lógica de no invertir por el sector externo,
jamás saldremos del círculo vicioso del subdesarrollo. Pero pasar esa trampa es durísimo, más aún cuando te caen todos los males en un solo momento, como le ha pasado a Ecuador en estos meses. El manejo de nuestra liquidez no se basó en ineficientes y hasta deshonestos fonditos, fideicomisos de nuestro petróleo. Nuestro petróleo se fideicomisaba y 70% era para garantizar pago de deuda. Les insisto, el problema del pueblo ecuatoriano es demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. Nuestro manejo de la liquidez se basó en la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, eliminando cuentas dispersas. Antes no se depositaba en el Banco Central, no hubiéramos podido utilizar esa liquidez. Había cerca de 2.000 cuentas en el sector público, era solo una en el Banco Central. Eliminando cuentas dispersas, ociosas y muchas veces poco transparentes. Por otro lado, queridos compañeros, la gratuidad de servicios básicos, como educación, como salud, como la misma universidad pública, protege a los posibles afectados de la situación económica. La protección social no contradice el mercado, lo complementa, lo hace más eficiente. La izquierda moderna no puede negar el mercado, pero una cosa es tener sociedades de mercado, donde vidas, personas, la propia sociedad se convierte en una mercancía más. Todo está en función de esa entelequia llamada mercado, de la famosa mano invisible, que por invisible nadie la ha visto, ¿verdad? Y otra cosa es tener sociedades con mercado. El mercado es una realidad, es algo objetivo, existe, es algo natural, espontáneo, pero obviamente debe ser controlado, regulado por esa sociedad para que obtenga los fines socialmente deseables, compañeros. La izquierda moderna no puede negar el mercado, tiene que gobernar ese mercado en función del bien común. Y la protección social lo que hace es que ese mercado sea más eficiente. Por ejemplo, un sistema donde el que innova, invierte, arriesga, emprende, puede perder, pero no quedar en la calle. Y puede ganar, pero no ser dueño del país. Esto aumenta el espíritu empresarial y de innovación, no lo disminuye. Y todavía, más aún, más claro aún, en el caso de un trabajador que por la mala coyuntura económica pierde su trabajo, pero ya no es que por ello tiene que dejar de enviar a sus hijos a la escuela, que es gratuita, o atender a su familia en los hospitales públicos, que son gratuitos, o retirar a su hijo en la universidad pública, que también es gratuita. Es más sencillo buscar otro trabajo, empezar un nuevo negocio, o incluso enfrentar competencia externa, sabiendo que personas, familias, comunidades tienen un mínimo de protección si llegan a fracasar. Sin duda, compatriotas, les he descrito las dificultades de estos últimos 18 meses, pero estamos saliendo adelante y lo estamos haciendo muy bien. Lo hicimos muy bien en época de vacas gordas, lo estamos haciendo aún mejor en época de vacas flacas. La historia sabrá reconocer todo lo que hemos tenido que enfrentar. Pero ya viene un periodo de tiempo más largo, desde aquel enero de 2007, donde cuando la revolución llegó al poder. Sin duda, esta es la década ganada, duela a quien le duela. Tenemos un país diferente, muy diferente al que recibimos en el 2007 y batiendo récords internacionales. Por ejemplo, en infraestructura vial. Somos considerados el mejor país de América Latina, cuando antes de la revolución éramos de los peores. El promedio de crecimiento entre 2007 y 2015, incluyendo este año 2015, que solo crecimos 0.2%, incluyendo las dificultades que hemos enfrentado en el último año, ese promedio fue 3.9%, mientras que el de Latinoamérica fue 2.9%. Les decía que de este análisis también vamos a sacar instrumentos para rebatir tantas mentiras que se dicen de la oposición, desde pseudoanalistas en los medios de comunicación. Ustedes saben que hay mentiras, grandes mentiras, y las estadísticas. Es fácil manipular las cosas, ¿no? Por ejemplo, es de deshonestidad intelectual tratar de medir el éxito de un modelo económico, social y político como el de la revolución, con el año en que el peor no fue. Solo crecieron 0.2%. Este año va a decrecer con terremoto incluido, pero es su culpa, por no evitar el terremoto, ¿verdad? Hay que tomar todo el periodo en el que se ha ido aplicando ese modelo. Y este modelo de la revolución ciudadana, del socialismo del siglo XXI, es de los más exitosos en cuanto a datos macroeconómicos en toda América Latina, compañeros. En 2006, la economía tenía un tamaño de 46.000 millones de dólares. 9 años después, es más del doble, cerca de 100.000 millones de dólares. Aquí ustedes ven el crecimiento del PIB nominal
Y aquí otra trampita que nos pone lo mismo de siempre, decir esto nos va a servir para rebatir el discurso que arma la oposición. No, del 2000 al 2006 crecimos más, 4.8 que en el periodo 2007-2015, en que crecimos solo 3.9. Es decir, el neoliberalismo es mejor que el socialismo del siglo XXI. Y se olvidan, así es la deshonestidad intelectual de esta gente, y nosotros muchas veces no tenemos capacidad para rebatir estas cosas, que en el 99 hubo la crisis. Aquí cayó la economía y lo único que quedaba era que crezca esa economía. Y en términos nominales, incluyendo inflación, en términos reales esto es peor, recién en el 2002 alcanzamos los niveles precrisis. O sea, después, estrictamente hablando, solamente a partir del 2002 empezamos a crecer. Pero nos cuentan desde el año 2000 en que la economía se estaba recuperando después de una brutal caída. Así nos hacen las trampas permanentemente los de siempre. Ese es el juego de las estadísticas. Si ustedes ganan $100 y les quito 50, les reduce ¿cuánto el salario? 50%, ¿verdad? Si más tarde les devuelvo los 50, ¿cuánto incrementé su salario? 100%. ¿Cuánto le incrementé el salario? Claro, si tomas, dejante la reducción al nuevo salario, es cero lo que le he incrementado. Pero con el juego de las estadísticas, año 2015, ganaban 100, les quito 50, les reduce 50%. Año 2016, le devuelvo los 50, no, les aumenté 100%. Pero en verdad tienen el mismo salario. Esas son las trampas de las estadísticas y los porcentajes. Aquí nos miden después de una brutal caída de 1999. Y cuando recién en el 2002 recuperamos los niveles nominales del año previo a la crisis. Así nos engañan, compañeros. Bien, en 2007, los dueños del capital, esto es importante, no solo ha habido crecimiento, ha habido redistribución, ha habido justicia. Los dueños del capital se apropiaban de la mayor parte del ingreso nacional, un 36%. Este es el enfoque ingreso del Producto Interno Bruto. ¿A dónde va el ingreso que se genera? Al capital, al trabajo, al sector mixto. Sepan ustedes que el fundamentalismo neoliberal fue tal que se suspendieron estas estadísticas en el Banco Central. Es nuestro gobierno que las continuó. Pero del 2000 por ahí no hubo más estadística del PIB enfoque ingreso. Y es uno de los principales indicadores de distribución. ¿A dónde va lo que se genera como país? Y resulta que la mayor parte de la torta llamada PIB, ingreso nacional, no son lo mismo, son cercanos, conceptos cercanos. El 36%, más de la tercera parte, se lo llevaban los dueños del capital, los empresarios, los que alquilaban viviendas, el capital financiero con los intereses. Hoy, quienes tienen la mayor porción son los trabajadores de la patria, con un 37%. Y ustedes pueden ver la evolución. Esto es fundamental. Esta es una de las fuentes de inequidad en América Latina, ¿no? ¿Hacia dónde va? Se llama la distribución primaria del ingreso. Entonces matiza un poco con los impuestos, etcétera. Y esa es la distribución secundaria. Probablemente en países como Europa, la distribución primaria es muy mala, pero con los fuertes ingresos, impuestos distributivos que existen, la distribución secundaria es mucho más equitativa. Sin embargo, esto lo hablamos el año pasado, y que era la raíz del problema, ¿ya? ¿De dónde viene el ingreso? De la riqueza, del capital. Ese capital, esos medios de producción están muy mal distribuidos. Hemos dado el siguiente paso como gobiernos progresistas de América Latina, a la distribución del ingreso, a la distribución de la riqueza. Y esa era la ley de herencia y la ley de plusvalía, que estamos esperando el momento oportuno para presentarla, y tanta reacción creó en ciertos grupos, sobre todo en los medios de comunicación, porque toditos los medios de comunicación son heredados, que se les acaba la fiesta si pagan adecuados impuestos por esa herencia que están recibiendo. Bueno, pero esto puede decir, entonces el capital perdió. No, todos han ganado, ¿ya? Porque el tamaño de la economía es mucho mayor. Ustedes, si se encuentran con ciertos dirigentes, entre comillas, empresariales, que en verdad son politiqueros fracasados, Cámara de Comercio de Quito, etcétera, todo anda mal, han perdido. Periodicazos, 2015 se redujeron las utilidades empresariales en 22%, pero no nos dicen si antes estaban muy altas, etcétera. Así nos engañan. ¿Cuál es la realidad? Que con la Revolución Ciudadana se ha triplicado las utilidades empresariales, compañeros. Estas son cuentas nacionales, por si acaso, ¿ya? Ustedes ven el promedio de utilidad del 2002, no del 2000, ya cuando estaba estabilizada la economía, al 2006, 2.600 millones aproximadamente, y durante estos años de revolución, 9 años, más de 8.000 millones de dólares, casi el triple. Y por supuesto, por los problemas económicos, aquí se redujo. Entonces aquí se reducen utilidades empresariales, pero la primera pregunta es ¿cuánto era por el 2014?
y eran más de 11, casi 12 puntos del PIB las utilidades empresariales. La verdad es que en estos 10 años de revolución todos han ganado, ¿no? Tal vez los que más han ganado son los pobres, la clase trabajadora, por nuestra vocación de justicia social, pero los empresarios también han ganado, el capital también ha ganado, y bastante, han triplicado utilidades. Ese es otro poderoso argumento que hemos tenido en nuestras manos, sobre todo frente a la próxima campaña electoral. Le hablo sobre todo a los compañeros ecuatorianos de Alianza País. Bien, nos dicen, nos quieren engañar con muchas cosas. Por ejemplo, que los impuestos, hemos sacado la cabeza de impuestos, ¿no? Bueno, la realidad es que la presión fiscal, incluyendo contribución a la seguridad social, lo que se recauda en impuestos frente al tamaño de la economía, está por debajo del promedio de América Latina, todavía por debajo del promedio de América Latina y obviamente muy por debajo del promedio de los países más desarrollados, en este ejemplo los países europeos. Ese porcentaje está cerca de 37% en Europa, en América Latina 21% y en Ecuador 20%. Son ejemplos tan sencillos como estos. Yo tuve que subir por un año el IVA del 12 al 14 para atender la emergencia del terremoto. El IVA en Ecuador es 12%, en Colombia es 16%, en Perú es 18%, pero aquí es donde son muy altos los impuestos. Con ese bombardeo nos engañan una y otra vez. Es lo que Gramsci llamaba la hegemonía cultural, ¿no? Cómo a través de los medios de comunicación, del discurso, ¿no? Hacen que la gente pida lo que es funcional a sus intereses, no lo que necesita la gente. Usted ve muchos pobres, demasiados impuestos. ¿Usted paga impuestos? Sepan ustedes que para pagar impuestos a la renta en Ecuador, ya con deducciones, tienen que ganar más de $20.000 al año. Solo el 6% de la población económicamente activa, como personas naturales, pagan impuestos. Pero ustedes escucharán por ahí pobres diciendo muchos impuestos. La canasta básica, el 90% no paga impuestos. Alimentos, medicina, no paga IVA, paga impuestos indirectos. Pero acogen el discurso, el bombardeo ideológico. Esa es otra lucha muy fuerte que tenemos que dar. A no tenerle miedo, hablar de impuestos. ¿Cómo se hace la acción colectiva? ¿Cómo se da educación, salud? Carreteras, si los que más tienen no pagan sus impuestos, compañeros. Es una lucha ideológica, pero hay que hablar claro. Algunas veces como tengo vergüenza, sí, parece que tiene razón, impuestos, qué feo que te suena, subsidio, qué feo que suena. Esos son los métodos modernos, economía moderna, de redistribuir el ingreso, de realizar la acción colectiva, de proveer los bienes públicos, de atender los derechos, adecuados impuestos y que el que más tiene, más pague, compañeros. No tenemos que avergonzarnos. Vamos a defender muy bien, con mucha solvencia ética, técnica, nuestras ideas. Sigamos. Y nos dicen, también pues hay folclóricas, les insisto, tenemos una arremetida neoliberal, veremos más adelante, le llamo el nuevo neoliberalismo. La misma momia, pero maquillada. Las mismas ideas fracasadas, pero con bonita envoltura. Les vienen que el problema, ¿saben lo que han dicho? Que el problema de Ecuador es el gasto público, que por eso, o sea, no es que se cayó el precio del petróleo, no es que se apreció el dólar, el gasto público. Sin ese adecuado gasto público estaría el país quebrado. Gracias a las carreteras, a las hidroeléctricas, a los multipropósitos, hemos podido aguantar tanto choque externo. Pero además nos quieren transmitir la idea que el gasto público es un indicador de la calidad de las políticas económicas. Menos gasto público, mejor política económica. Como por ejemplo, más libre comercio, mejor política económica. Más flexibilidad en el mercado laboral, poder votar a los trabajadores como trapo, mejor política económica. Y muchas veces compramos esas tonterías. Pero veamos un ejemplo muy decidor. Gasto público. Veamos cuánto gasto público tiene Dinamarca, uno de los países más desarrollados del mundo, el cuarto en índice de desarrollo humano, el primero en indicador de felicidad de las Naciones Unidas, 54%. Suecia, 49%. Ecuador, 39%. Estados Unidos casi lo mismo, 36%. Y resulta que Níger, el país más atrasado del mundo, con menor desarrollo humano de acuerdo a las Naciones Unidas, tiene menos del 12% de gasto público. O sea, de acuerdo a su teoría, Níger tiene una mucho mejor política económica y mucho mejor economía que Dinamarca. Esas son las tonterías que nos repiten una y otra vez y muchas veces no tenemos elementos para rebatirlas, compañeros. Pura ideología, puro bombardeo ideológico. Por si acaso, nosotros hemos triplicado, hemos podido financiar gran gasto público porque hemos triplicado la recaudación de impuestos. En esta coyuntura económica tan difícil, el que fracasó no es el sector público, como es la propaganda oficial, porque nosotros hicimos nuestra tarea. En estos momentos, desde hace 18 meses, tengo 0 ingresos petroleros, pero en promedio fue un quinto en nuestro gobierno. En algunos años llegó a 45, casi 50% el ingreso petrolero como el total de ingresos fiscales. Desde el primer día nos pusimos a trabajar para bajar la dependencia del petróleo
y en promedio es 1/5 de los ingresos petroleros. La mayoría de ingresos fiscales es 1/5 de los ingresos fiscales. La mayoría de los ingresos fiscales es recaudación tributaria. ¿Dónde no se hizo la tarea? En el sector externo. Porque cuando nos agarró la caída del precio del petróleo, las exportaciones petroleras eran 52% del total de nuestras exportaciones. ¿Culpa de usted, presidente? No, las exportaciones son privadas, no son públicas. El petróleo es del sector público, pero todo el resto de exportaciones, banano, camarón, café, cacao, lo que usted quiera, son privadas. El sector privado pues le faltó hacer la tarea. En descargo ese sector privado, qué difícil es aumentar exportaciones con un tipo de cambio fijo extremo como es la dolarización. Pero obviamente se puede hacer mucho más, pero eso que quede claro. A nivel fiscal hicimos la tarea. A nivel privado, sector externo, no se hizo tan bien esa tarea y realmente pues éramos muy dependientes del sector externo de los ingresos petroleros, pese a haber creado el Ministerio de Comercio, oficinas comerciales que marchan muy bien, pero es muy difícil con un tipo de cambio fijo extremo como la dolarización aumentar, diversificar exportaciones. Y ustedes escucharán el discurso de que aquí hay demasiados impuestos y que sí, hemos triplicado recaudación de impuestos. Como se triplicaron, pues, las utilidades. Corresponde. Porque pasa que antes no pagaban impuestos, antes se evadía. Había evasión generalizada. Ahora la evasión no es permitida. Hay un estudio de nuestro Servicio de Rentas Internas, que es muy bueno, el servicio y el estudio, que dice que 92% de ese incremento de impuestos, ponme la lámina de incremento de impuestos, es por eficiencia, no por creación de nuevos impuestos. Pero ustedes escuchan a los empresarios, han perdido plata y pagan demasiados impuestos. Aquí está. Triplicamos en el 2007-2015 el promedio de impuestos con respecto al periodo 99-2006, pero 92% de este incremento de recaudación es por eficiencia, no por creación de nuevos impuestos, que dicho sea de paso, hemos eliminado muchos. Gracias a las políticas públicas implementadas y a una adecuada inversión, sobre todo en sectores sociales, hemos logrado bajar, tenemos la cifra porque esto es pobreza multidimensional, la más completa. Hay varias formas de medir la pobreza: consumo, ingreso, necesidad básica insatisfecha. Este es multidimensional, el concepto más completo, pero solo lo tenemos del 2009. Estos 6 años hemos logrado disminuir la pobreza multidimensional de 16.5%, lo que significa casi 2 millones de personas, ¿no?, que dejaron este tipo de pobreza. Ecuatorianos que salieron. La pobreza multidimensional significa acceso a educación, salud. O sea, no es que se la ha maquillado. Hemos atacado sus causas estructurales, como educación incompleta, desempleo o empleo inadecuado, falta de acceso a servicios de agua por red pública, no contribución al sistema de pensiones, déficit habitacional, etc. Aquí otra trampa que nos ponen los de siempre. Así que como les demostré que miden la tasa de crecimiento del 2000, cuando teníamos una caída de más del 4% el año anterior, y cuando recién en el 2002 se alcanza el nivel de producción del año 98. Acá nos hacen lo mismo. Con la crisis del 99, crisis neoliberal, se disparó la pobreza, superó más del 50%. Históricamente la pobreza se ubicaba en cerca del 40%, 39%, 95%. Disparan la pobreza en el 99 y en el 2006 prácticamente tenemos el mismo nivel de pobreza. Esto es pobreza de consumo, pero está correlacionada con la pobreza multidimensional. No tengo, insisto, la serie completa en la multidimensional, ¿no? Sigue la misma tendencia que la multidimensional. Entonces, fíjense, del 95 al 2006, ¿no?, 10 años, 11 años, prácticamente quedó estable, se bajó un punto la pobreza. Pero ¿qué utilizan estos listos? Dicen, no. Con Correa y la revolución se bajaron más o menos 12 puntos la pobreza, ¿ya? Pero nosotros la bajamos mucho más, 14 puntos. Claro, después que la subieron a más del 50%, nos ven la cara de idiota. Lo único que se hizo en el 2006 es recuperar los niveles de pobreza antes de la crisis, y se demoraron demasiado, porque había un programa neoliberal al cual importaba un bledo la justicia social, compañero. Cuando se ha reducido pobreza estructural es solamente con la Revolución Ciudadana, y también somos los países más exitosos de América Latina en este sentido. Con las durísimas condiciones económicas que hemos tenido que enfrentar, lo que sí hemos tenido una subida de 1 punto en el desempleo. Esto nos preocupa, porque el incremento del desempleo a su vez puede incrementar pobreza. Estamos luchando para controlarlo, no con palabrería barata, sino con acciones concretas, pero sigue siendo aún, pese al incremento de 1 punto, sigue siendo una de las tasas de desempleo más bajas del continente e incluso de la historia
de nuestro país. Aquí ustedes tienen el desempleo de Ecuador en diciembre del 2015, 4.8%, comparado con un desempleo, por ejemplo, en España, 21.2%. Pásame el siguiente gráfico. Lo que sí es cierto, ¿ya?, el de subempleo, es que parte del impacto de las dificultades económicas, ¿no lo tienes? ¿No lo pusiste? Bueno, se ha traducido en pérdida de calidad del empleo. El subempleo no ha subido unos 3 puntos, aquí está, ¿ya? Sobre todo en este periodo, subió casi 1 punto el desempleo y subió casi 3 puntos, ¿no?, el subempleo en este periodo tan duro, el primer trimestre del 2016. Es decir, en desempleo y subempleo tenemos 22.8%. Aquí también destrozan la cifra de la oposición. 60% de desempleo y subempleado. No sé cómo sacan esa cifra. Es que la informalidad, no sé cómo midieron la informalidad. La informalidad no significa el subempleo necesariamente, ni siquiera significa pobreza. No. En todo caso, aquí también hay muy buenas noticias. Está nuestra preocupación, que yo personalmente sigo, la estadística de empleo, y por primera vez, después de varios meses, ese empleo formal que se traduce en afiliación al IES, en el mes de agosto empezó a subir nuevamente. Entonces, todos los indicadores nos dicen que la economía, gracias a Dios, se está reactivando, que las medidas que hemos tomado para enfrentar esta tormenta perfecta. Yo siempre le dije al pueblo ecuatoriano, en el mensaje a la Nación del 2015 le dije, enfrentamos la tormenta perfecta. Les garantizo llevar el barco de la patria a buen puerto, pero no me pidan que ni siquiera salgamos mojados. En cambio, vinieron los demagogos que ellos podían hacer milagros, etc. Hemos podido atravesar esta tormenta perfecta gracias a que tenemos un barco mucho mejor que aquel que teníamos hace 10 años, compañeros. Como les decía hace un momento, ya pasando la estadística y la experiencia ecuatoriana, lo hemos hecho sinceramente muy bien, tenemos un equipo económico muy coherente. Y de aquí pueden surgir elementos para el debate, para discusión, para que no nos engañen. Por ejemplo, ese maltrato a la estadística que siempre hacen. Los nuevos indicadores de calidad de la política económica. El riesgo país. El riesgo país solo mide la voluntad y capacidad de un país de atender su deuda externa. Permítame exagerar para ilustrar la ridiculez del riesgo país como indicador de calidad de las políticas. Si mañana viene una dictadura sangrienta a Ecuador, pone la jornada de trabajo en, qué sé yo, 12 horas diarias, de lunes a domingo, y todo lo que se produce va para pagar deuda externa, le aseguro que baja el riesgo país. Son mejores condiciones de bienestar, es mejor política económica en absoluto. Solo que se está garantizando el pago de la deuda. Y así muchísimas cosas. El gasto público. Mientras menos gasto público, mejor. Entonces el país con mejores políticas económicas del mundo se llama Níger. Pero lastimosamente Níger es el último país en cuanto a desarrollo humano, ¿no? Y el peor país es Dinamarca. Resulta que es de los mejores países en cuanto a desarrollo humano. Entonces se le destroza el argumento cuando se muestran adecuados indicadores frente a tanta ideología disfrazada de ciencia. Pero hoy enfrentamos lo que le decía un nuevo neoliberalismo, lo que estamos llamando en Ecuador el neoliberalismo. Como le decía un momento, la misma momia pero maquillada, las mismas recetas fallidas pero con un nuevo ropaje. Ante supuestamente el fracaso del socialismo del siglo XXI, nos vienen con que no es momento de ideologías, sino de pragmatismo. Esa es la cantaleta que ahora tienen los candidatos de oposición. Y por supuesto, ese pragmatismo, convertido casi en ley natural y nuevamente en el pretendido fin de la historia, no es otro que el neoliberalismo, entendido como libre comercio, reducción del Estado, reducción y neutralidad impositiva. ¿No me creen? Veamos un folleto que ha sacado la Cámara de Comercio de Quito, actor político descarado, pero que él interviene pragmáticamente desde el punto de vista empresarial. Primero fíjense lo que propone en caso de llegar al gobierno, ¿no? Cómo adornan las palabras, ¿no? Para envolver bonito el garrotazo que piensan darnos con el Fondo Monetario. Dicen, la insuficiencia de reservas internacionales, ya les expliqué que en dolarización no se necesitan reservas, genera una señal de inestabilidad, incertidumbre y desconfianza en la sostenibilidad del propio régimen cambiario de la dolarización. Es imprescindible un fortalecimiento urgente de las reservas internacionales y no se observa ninguna alternativa. O sea, por algo falso, aumentar reservas innecesariamente, no nos deja otra alternativa que recurrir a la economía internacional mediante un amplio acuerdo con las entidades multilaterales, le hace Fondo Monetario y Banco Mundial, a través de la confección de un programa económico, le hace paquetazo, que genere un shock
Es decir, claramente están confesando que es un paquetazo, pero para ponerle maquillaje a la momia dicen un shock de confianza en el país. Esto es lo que está proponiendo la Cámara de Comercio y la derecha en el Ecuador. Y esto debemos manejarlo muy bien, pueblo ecuatoriano. Pero en este nuevo neoliberalismo mediocre, sin sustento técnico, con ideología disfrazada de ciencia, incluso nos resucitan muertos, ¿no? Sigamos. Por ejemplo, esta misma propuesta, en su parte económica, en otro capítulo, en parte fiscal, impositiva, habla de la curva de Laffer. Esta curva de Laffer, se llama la curva Laffer, del que se ríe, ¿verdad? Fue más que superada en los 90, nadie cree en esto. Fue el argumento de Reagan para bajar impuestos a los ricos, no existe. Y esto es lo que nos traen, pongamos la curva de Laffer. ¿Ya? ¿En qué consiste esta brillante teoría? Está tan mal dibujada, ¿no? Porque la curva debe cortar el origen de este plano cartesiano. Aquí está la tasa impositiva. Básicamente impuesto a la renta puede ir de 0 al 100%. Y aquí está la recaudación, ¿no? $1.000 gana alguien, paga 10% de impuestos, esa es la tasa impositiva, la recaudación, 10 por 1.000, 100, ¿no? 10% de 1.000, 100. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Lo que se inventó Reagan hace 30 años. Y vuelven estas cosas. Por eso le digo, la misma momia con diferente maquillaje. O con maquillaje, porque antes no se maquillaba, ¿no? Si yo cobro 0 de impuesto, esa tasa impositiva sobre $1.000 es 0, recaudo 0. Es decir, aquí me corta en el eje de la Y, ¿no? 0, este eje. Pero de igual manera, si cobro 100% de impuesto, para que se le lleve los $1.000, esa persona deja de trabajar y voy a recaudar 0. Entonces, con T igual 0 o T igual 100, se recauda 0. Hasta ahí, razonable. Y se le ocurrió que había una curva en medio. Eso no existe. No hay evidencia empírica, teórica. Depende técnicamente de la función de utilidad que tenga el sujeto. Puede ser una línea de continuo, etc. Pero no solo eso. Dicen entonces que hay un óptimo, ¿verdad? Pero además llegan a la brillante conclusión, sin ninguna evidencia, que la tasa actual se encuentra a la derecha de ese óptimo. Es decir, que hay que disminuir. Yo también podría argumentar, bueno, le creo su curva de Laffer, pero la tasa está muy baja, hay que aumentarla. No. Lo que hay es que hacer es disminuirla. Puro cuento. Ideología disfrazada de ciencia. Tontería para llenarse los bolsillos los de siempre. Y con estas cosas nos vienen ahora en el siglo XXI. Para que vean que no soy solo yo. Académicos serios, capitalistas. Veamos una encuesta que se hizo hace unos años entre los académicos más prominentes del mundo sobre su opinión de la curva de Laffer. En total, 96% de los académicos encuestados están en desacuerdo con pronóstico de la curva de Laffer. Para empezar, no existe, no hay evidencia empírica. Como 0 de impuestos recauda 0, como 100% de impuestos recauda 0, me inventé una curva en medio y además asumí que la tasa actual está más alta que la óptima. Todo eso es puro cuento. Eso fue Reagan en los 80. Y por eso bajó impuestos a los ricos y Estados Unidos se volvió a los países más inequitativos del mundo. Y ya esto en la academia está más que superado. Y con estas tonterías nos viene del siglo XXI. Y este es un folleto, no sé si lo tenga, de la Cámara de Comercio. Que no son políticos, son empresarios pragmáticos que quieren ayudar al país y quieren, eso sí, imponerle este programa a los candidatos de derecha. Que además lo aceptan entusiastamente, ¿no? Sepamos a qué nos estamos enfrentando, compañeros, a ese nuevo neoliberalismo. Pero no solo eso, miren las conclusiones a las que llegan, las propuestas, sigamos. Estamos en la región más desigual del planeta. Un principio de justicia social claramente dice que más tiene más pague, pero proporcionalmente. O sea, no es que pobre paga 10% y el rico paga 10%. No, el pobre no pague nada. El que más o menos tiene 10% y mientras más ingresos se tenga, paga 20, 25, 30, 35. Eso es lo que se llama progresividad de la tasa impositiva. Aquí proponen una tasa flat, es decir, la antítesis de la progresividad. Un sistema tributario neutro para hacer más ricos a los ricos y que los pobres pues contribuyan proporcionalmente igual que los ricos. Esas tonterías nos están proponiendo en el siglo XXI. A manejar estos datos pueblo ecuatoriano, a argumentar y a revelarnos para que no insulten nuestra inteligencia. Pero suena bonito, ¿no? No ideología, sino pragmatismo. ¿Quién dijo que son excluyentes? Es un falso dilema. No es excluyente la ideología con el pragmatismo. Debemos tener una clara ideología, siendo muy pragmáticos, como lo ha sido la revolución.
¿Y qué dice nuestra ideología? Los seres humanos sobre el capital, la sociedad sobre el mercado, la búsqueda de la justicia en todas sus dimensiones. Sociedades con mercado, como le dije hace un momento, no sociedades de mercado. Y para alcanzar eso, por supuesto, tener los pies bien puestos sobre la tierra. Ser muy pragmáticos, pero con una ideología muy clara. También debemos apropiarnos de su lenguaje. Tratan de robarnos conceptos. Si la izquierda habla solo de justicia social, nosotros queremos libertad, eficiencia. No podemos dejarnos, les he dicho esto antes, robarnos estos conceptos. O sea, para la verdadera justicia, para la verdadera libertad, sobre todo en regiones tan inequitativas como América Latina, solo esa verdadera libertad se puede alcanzar con la justicia. ¿Cuál era la libertad que tenía un obrero tercerizado en nuestro país? La libertad de escoger entre dejarse explotar o ir al desempleo, sin seguro de desempleo, etcétera, a no dejarnos engañar. El socialismo del siglo XXI habla de justicia social, precisamente para la libertad, y siendo muy eficiente, porque la eficiencia puede mejorar esa justicia, produciendo con menos más para que alcance a mayor cantidad de beneficiarios, compañeros. A no dejarnos robar conceptos muy valiosos que la izquierda no lo ha utilizado mucho y los explota de mala manera a la derecha, como los criterios de eficiencia y libertad. Pero no solo se queda en la parte económica, también un nuevo ataque para criticar a nuestras democracias. Ellos son democráticos. O sea, un país con una reina es democrático, pero un país como Ecuador no es democrático porque el presidente es populista, autoritario, caudillo, etc. Y la última moda es adjetivizar las democracias. Y no es calificar democracia, es descalificarla para desmerecer nuestro proceso democrático y legitimar los de ellos. Hoy todos estos índices, Freedom House, The Economist, ¿no? El Latin Index de la democracia cristiana, etcétera, ¿no? Califican a las democracias, sobre todo los dos primeros. Las llaman híbridas, imperfectas, autoritarias, lo cual es un oxímoron, no es democracia o es autoritarismo, pero llaman democracia autoritaria. Cometen graves errores cuando ustedes descargan esos índices. Por ejemplo, extensión del mercado, flexibilidad laboral, eso es parte de la democracia. Homologan democracia con mercado. Lo más fácil es manipular criterios para descalificar democracia. Ya no caer en esa trampa. Es tan fácil, ¿no? Manipular, insisto, esos criterios. Por ejemplo, si nosotros ponemos apoyo popular al gobierno como criterio fundamental para calificar una democracia, entonces nuestra querida Bolivia es de lejos mucho más democrática que cualquier país europeo, compañeros. Si elegimos, ponemos como criterio la prohibición de puestos sociales transmitidos por sangre, puestos políticos, etc. Entonces todas las monarquías europeas son menos democráticas que las repúblicas latinoamericanas. Si elegimos la identificación del pueblo con su gobierno, todos los supuestos populismos latinoamericanos son más democráticos que los regímenes elitistas y tecnocráticos europeos. Si elegimos la participación ciudadana en elecciones, nuevamente Latinoamérica se impone sobre países europeos y el propio Estados Unidos. Fuera de ciertos mínimos indispensables, necesarios pero no suficientes, no existen criterios universales para medir la calidad de las democracias. Todo lo demás es simple ideología y no poco occidentalocentrismo. La única democracia con adjetivos que vamos a aceptar es la que nos sugiere nuestro querido amigo Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. La democracia plebeya, la de la calle, de la acción colectiva, de la participación, de la movilización. Queridos compañeros, este encuentro debe ofrecerle a la región esto, discurso, argumentos, elementos para rebatir esa cultura hegemónica, la cultura que nos tratan de imponer, la ideología disfrazada de ciencia. Nos debe dar la creación de una plataforma permanente, este foro, para que la izquierda latinoamericana comparta experiencias, construya agendas programáticas a corto, mediano, largo plazo. Las derechas actúan unidas, articuladas a nivel mundial. Nosotros también lo debemos hacer. Desde el primer ELAP del 2014 a la fecha, las circunstancias políticas y económicas han cambiado, pero tenemos el mismo norte que es nuestro sur, en la búsqueda de una segunda independencia guiada por el sueño de Bolívar,
de la liberación de los pueblos que perseguían San Martín, Sucre, O'Higgins, de las luchas de Alfaro, Martí y el Che. Todos ustedes, queridos compañeros, están invitados el próximo sábado a la convención de Alianza País. De lejos, la mayor fuerza política del Ecuador, la única que ha construido su programa de gobierno desde el diálogo de su militancia, los ciudadanos, con los ciudadanos, aquella que ha recuperado la patria para todas y todos. En la convención proclamaremos el binomio presidencial para las próximas elecciones de febrero de 2017. Ya lo dijeron, son tiempos difíciles, pero no terribles. Si mañana fueran las elecciones, y ellos lo saben, los volveríamos a derrotar en una sola vuelta y con mayoría absoluta en la Asamblea. Pero como decía Fander, para eso debemos trabajar como si no tuviéramos un solo voto. ¿Y saben por qué venceremos? Porque los pueblos de nuestra América no han olvidado lo que fueron los años más sombríos de su historia. Gobiernos progresistas podrán perder elecciones o caer por la fuerza del golpismo. Pero ya no somos la izquierda del 3%. Somos una izquierda con vocación de poder y de servicio, con experiencia de gobierno, con cuadros probados, con propuestas concretas y políticas públicas que han demostrado que pueden mejorar la condición de nuestros pueblos. En muchos países de América Latina, con el socialismo del siglo XXI, del buen vivir, ya mandan nuestros pueblos. Y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora, compañeros. Este es el último encuentro en el que me dirijo a ustedes como presidente del Ecuador, el más alto honor al que puede aspirar un ciudadano. Vendrán relevos que sabrán hacerlo mucho mejor de lo que yo pude hacerlo. Debemos ser como la sencilla arcilla, queridos compañeros, que frente a estos momentos difíciles, frente al fuego, se endurece, resiste mucho más. Que nos roben todo, menos la esperanza. Hasta la victoria siempre, hermanos latinoamericanos. Gracias, señor presidente.